Hola amigos, soy José Moreno, que la paz de Dios esté con ustedes. Es un gusto siempre estar al pendiente de lo que las escrituras nos están diciendo y en este estudio secuencial que tenemos ha sido una verdadera bendición estar siendo acompañados por todos ustedes para que esto cada vez vaya más y más en la bendición del Señor. Por cierto, el día de hoy quiero hacer una felicitación muy grande para todos aquellos que gozan del privilegio de ser papás. Muchas felicidades, papás. Dios es papá y es algo muy hermoso compartir esto también con Él. ¿Cuánto amas a tus hijos? ¿Verdad que bastante? Deseas para ellos lo mejor. Siempre que esté en tus manos, les apoyas y les bendices. Ellos siempre voltean hacia ti porque de cualquier manera tú siempre serás un ejemplo para ellos. Esto implica una gran responsabilidad. El ser padre no solamente es un privilegio, sino también una gran responsabilidad. Pues todas estas cosas Dios también las comparte contigo. Y también los padres muchas veces nos sentimos a veces un poquito apurados cuando nuestros hijos la vida de nuestros hijos no lleva el rumbo que debería de llevar. Pues nuestro Padre Celestial también nos ve y también le aflige cuando las cosas no van tan bien en nuestra vida. Y Él está pronto para ayudarnos siempre como un buen padre. Pues papás, muchísimas felicidades, que pasen un excelente día, de ser posible con sus hijos, que se puedan abrazar, que se puedan besar, que se puedan decir lo mucho que se quieren y que pasen un tiempo excelente con ellos. Bueno, pues el estudio en esta ocasión es el estudio que lleva por título Cuando hagas subir. La semana pasada estuvimos viendo que Dios elevaba, ¿verdad?, a las personas para que las labores sencillas que ellos hicieran tuvieran una gran trascendencia. Ahora pareciera como que le está diciendo esta secuencia, este estudio, está diciéndole al ser humano cuando tú, el ser humano, no cuando Dios haga elevar, sino cuando tú hagas elevar. Como si Dios nos invitara en una asociación maravillosa en la cual Él quiere que se eleve nuestra vida, pero también nosotros tenemos que buscarlo, nosotros también tenemos que creerlo. El texto de esta semana es Números capítulos 8 a Números capítulos 12. Como siempre, les recomiendo que cuando reúnas a tu familia, que cuando reúnas a tus amigos cada semana, porque este es el propósito de estos estudios, que tú tengas un material para que puedas compartir con ellos cada semana. Lean la porción durante la semana, tú que vas a dar el estudio de preferencia, o tú que lo vas a recibir también, leas toda la porción, en este caso números 8 a números 12, y que el día de la reunión tú tengas un claro panorama de lo que se va a tratar. En esta clase solamente podremos ver algunos puntos que en esta ocasión tiene por propósito dejarnos en claro en que Dios nos está llamando a servir. Dios nos está llamando a servir. A mí me llamó mucho la atención cómo es que en alguna ocasión me llamaron para que yo pudiera orar por una persona en el hospital. Esto lo hice y lo he hecho durante mucho tiempo. Y en una de esas ocasiones me llamó la atención, no porque me llamaran a mí para orar, no porque hubiera un enfermo grave ahí en el hospital, sino obviamente me llamó la atención porque la persona sanó, la persona sanó. Y me di cuenta que nosotros podemos hacer las cosas. Yo en esa ocasión acudí al hospital de noche. Yo realicé todas mis labores profesionales durante el día, hice todo mi trabajo, no podía realizar durante ese día esa visita al hospital y la tuve que hacer de noche. Acudí, hice lo que yo sabía hacer. Puse mis manos sobre aquella persona, le pedí a Dios el Padre en el nombre de Jesús que le sanara, hice lo que yo tenía que hacer. Y para mi sorpresa, al día siguiente me dieron la noticia que, a pesar de estar ya totalmente desahuciada la persona, se levantó y empezó a pedir de comer, se recuperó por completo y entregó su vida al Señor.
Me dio mucha satisfacción saber que un trabajo tan humano como el que yo pude prestar, Dios lo utilizara para hacer algo trascendente, un cambio en la vida de esta persona, de este papá, por cierto, abuelito que era en ese entonces, y que dio la alegría a toda su familia. Y de la misma manera, yo quiero dejarte en claro a ti, y sobre todo si eres papá, que todas las actividades que tú hagas en favor del Evangelio, en favor de lo que Dios quiera que tú hagas, como es orar, estudiar la palabra, orar por otros, visitarles, darles ánimo, compartirles de Jesús, todas esas actividades que te puedan llegar a parecer muy sencillas, Dios las usa porque Dios te está llamando. Dios te está llamando para ser algo más que un profesionista. Dios te está llamando para ser algo más que, que alguien exitoso en los negocios. Dios te está llamando para ser alguien más de lo que es tu actividad normal el día de hoy. Números capítulo 8 versículos 1 y 2 dice así: Habló Dios a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: Cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Al día de hoy nosotros estamos muy familiarizados con el mobiliario del tabernáculo, y si tú no tienes mucho conocimiento acerca de ello, te invito a que veas los videos anteriores que hemos visto. En algunos de ellos yo he hablado acerca de un candelero. Tengo aquí una reproducción obviamente muy pequeña de lo que es el candelero, pero precisamente de un candelero así, obviamente mucho más grande, está hablando el texto el día de hoy. Porque le dice: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas. Aquí está el candelero con las 7 lámparas, ¿verdad? Y hace referencia a aquel que en el desierto Aarón tenía que prender. Llama mucho la atención porque la descripción de este candelero se da en Éxodo capítulo, a partir del capítulo 25 viene todo lo que es el mobiliario. Pero no es sino hasta el libro de Números, o sea, terminamos Éxodo, estudiamos Levítico y ahora en Números es cuando se dice que se encienda. Te quiero recordar algo que vimos hace 2 o 3 clases anteriores, cuando te dije de qué se trata el libro de Números. No se trata de que contemos 1, 2, 3, 4, no. El libro de Números se trata de la experiencia personal de las cosas de Dios en tu vida. Sí, todos tenemos que tener una experiencia personal de lo que Dios quiere en nuestra vida. Y en este caso que estamos hablando de que Dios nos llama a servirle, Dios nos llama a que hagamos cosas para Él, Dios quiere que hagamos cosas y que Él hará cosas maravillosas. Bueno, pues efectivamente Dios quiere que tengas esa experiencia, y por eso es que Dios dijo en este libro de Números que se encendiera. Aquí Aarón iba a tener la experiencia finalmente de encender el candelero. Él empezaría por la caña central. Esta sería la primera que él encendería. Y a partir de esta, con el fuego de ella, encendería todas las demás. Bueno, y dice además que esto encendería, y algo curioso, dice, encendería hacia adelante. Cuando tú lees y analizas este texto, tú dices: ¿cómo es posible que una llama de fuego, pueda encender hacia adelante? Aarón no podía hacerle así al candelero, ¿verdad? ¿Qué significa eso de encender hacia adelante? Bueno, obviamente lo primero que yo quisiera que tú y yo viéramos es que tenemos, como te platiqué ese día que yo acudí al hospital, ¿verdad? Tenemos siempre actividades propias de nuestro quehacer diario, pero también tenemos actividades a las cuales Dios nos está llamando. Yo quiero que pienses en esas actividades normales que tenemos que hacer, como simple y sencillamente como seres humanos que tenemos que hacer. Podríamos pensar en trabajar, sería una de ellas, ¿verdad? Ganar dinero, hacer avanzar tus negocios, tu profesión, tu empresa, en fin. Esas son actividades normales que tenemos que hacer, y hay que hacerlas con mucho empeño, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Le podríamos llamar a eso actividades físicas, que tienen un beneficio físico en este mundo material en el cual vivimos tú y yo. Ahora, quiero que pienses en actividades que no son físicas. Son las llamadas
actividades espirituales. Sí, efectivamente. Una de ellas muy importante, levantarse muy temprano por la mañana, agradecer a Dios, hablar con Él. Esa es una actividad espiritual. Posiblemente no veas, o es lo más seguro, que no veas un beneficio físico o un efecto físico como si ves el efecto físico de cobrar el día que tienes que cobrar y traer a casa el dinero necesario para el sustento. Sin embargo, la actividad espiritual también tiene muchos beneficios y no solo por eso hacemos actividades espirituales, sino porque tenemos un llamado. Hay algo que llena nuestro ser. Las personas cuando escuchan la palabra de Dios, muchas de ellas encuentran que llena su corazón la palabra del Señor, el mensaje. El hecho de leer, por ejemplo, la Biblia, el hecho de hablar con Dios, detenerse un momento, cerrar sus ojos y conectarse con el Creador, todas estas cosas llenan su corazón a tal grado, que llegan a entender que esa actividad espiritual es una necesidad en su vida. Poder ser los más grandes en su profesión o poder tener todo lo necesario material, sin embargo, a pesar de que es algo bueno, no llena tanto su corazón como el saber que tienen un Dios, un Padre que les ama, que les bendice y que pueden establecer esa comunicación con Él. Que cosas sencillas como el amor, la fe y la esperanza son cosas que verdaderamente llenan su vida y no solamente las quieren para ellos, sino las quieren compartir. Que reconciliar a otras personas entre ellas y también reconciliarlas con nuestro Padre Celestial ha sido una de las actividades más importantes, más gratificantes, más redituables y no en términos físicos que ellos pueden llegar a realizar en la vida. Ya que has pensado en actividades físicas y actividades espirituales, yo te quiero preguntar, cuando tú fallezcas, no es que lo desee, pero bueno, es un hecho que todos vamos a fallecer. Cuando tú mueras, ¿hacia dónde se irá el resultado de tus actividades físicas? Y también piensa hacia dónde se irá el resultado de tus actividades espirituales. Obviamente las físicas se quedarán aquí en la tierra, pero las espirituales se irán a la eternidad, allá con Dios. Así que la pregunta obvia es, ¿a cuál de ellas dedicas más ánimo y atención? ¿A cuál de ellas das prioridad? Platicaba con mi esposa y yo le decía, ¿a cuál de ellas le das prioridad? Y ella me decía, a mí me gusta mucho eso. Al abrir mis ojos, y bueno, eso a mí me consta, al abrir mis ojos, yo levanto mis manos y doy gracias al Señor. Yo le doy de esa manera prioridad a mi actividad espiritual. Y es que lo primero que hagas en el día, esa puede ser tu prioridad. Podría ser. Otra forma de darle prioridad a lo espiritual es que tú le dediques un tiempo grande. Es cierto, necesitamos dedicar mucho tiempo a muchas cosas que no tienen nada de espiritual, ¿verdad? Pero que son necesarias en la vida. Pero también darle prioridad es que tú apartes un tiempo en especial. Estos estudios que tú estás viendo, ya estás comenzando a hacer esto. Pero tú también tienes, por ejemplo, en la palabra de Dios dice que de los 7 días de la semana, el séptimo, se lo dediques al Señor. Que descanses por completo, que busques su presencia. Eso también es darle prioridad a las cosas del Señor. Hay gente que ya hace eso y quiere más. ¿Por qué? Porque está sintiendo el llamado del Señor. Son personas que son precisamente como un candelero que está siendo encendido y que está siendo encendido hacia adelante. ¿Cómo es que podemos hacer estas cosas todos los días? El Salmo 103, versículos 1 y 2 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando tú recuerdas cosas como la que yo te platiqué al principio, y tú recuerdas que Dios ha tomado tu vida para hacer un beneficio en favor de otros, tú te das cuenta que tienes un llamado.
Y entonces eso te anima a seguir adelante. Yo me acuerdo la primera vez que yo me enteré de que una persona sanó de cáncer. Estábamos en un grupo pequeño, ahí en una casa, y llegaron y nos dijeron esto: fíjense que hay una persona que está enferma de cáncer y necesita de nuestras oraciones. Yo era un joven en ese tiempo, yo dije: ¿necesita de nuestras oraciones? ¿Nuestras oraciones pueden hacer un cambio en su vida? ¿No será que lo que necesita más bien es una atención médica? Claro que necesitan una atención médica. Sin embargo, en esa ocasión oramos como si se tratara de nuestro propio familiar. Pusimos todo nuestro empeño, pusimos toda nuestra fe, y para sorpresa nuestra, la persona se levantó de esa cama y dio testimonio de que había sentido en esa hora en que nosotros oramos la presencia de Dios, y los médicos se asombraron de cómo fue levantada de su enfermedad y quedó completamente sanada. ¿Quién hizo la obra? No la hacemos nosotros, los seres humanos no hacemos la obra, pero Dios nos llama porque Él quiere que nosotros cooperemos. Dios quería que Aarón prendiera ese candelero, pero ese candelero estaría encendido precisamente para alumbrar el lugar santo, porque Dios así lo había destinado. Sin embargo, Aarón estaba teniendo un llamado especial en el desierto. Aarón estaba encendiendo las luces de ese candelero todos los días. Y sin embargo, afuera la gente no estaba viendo lo mismo. Ellos empezaron a quejar. Ellos empezaban a ver lo que estaban recibiendo todos los días. ¿Qué estaban recibiendo todos los días? Estaban recibiendo alimento de parte de Dios todos los días. ¡Qué curioso! Adentro en el lugar santo, Aarón encendiendo todos los días el fuego, y él no veía ningún cambio. Y afuera del campamento estaba lloviendo todos los días alimento milagrosamente de parte de Dios. Aarón bendecía a Dios cada día ahí al interior, y el pueblo llegó a decir: ya estamos cansados de esta comida todos los días. Se quejó efectivamente del maná, y entonces hubo una diferencia muy grande entre Aarón y el pueblo, porque Aarón pudo hacer su actividad durante 40 años. Sí, prender un candelero todos los días 40 años, él lo pudo hacer agradeciendo a Dios, por monótono que fuera. Y el pueblo, viendo todos los días un milagro, se llegó a quejar de él. Buscaban el maná para comer, pero al final se quejaron. ¿Sabías que lo mismo ocurrió con Jesús? Escucha, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26. Respondió Jesús y dijo: de cierto, ustedes me buscan porque han visto las señales. Sin embargo, comen pan y se sacian. Esto se los dijo como un reproche porque no estaban aceptando a Jesús de Nazaret. Sí, les gustaban los milagros. Sí, comían pan porque Jesús lo multiplicaba. Pero al final se quejaron de Él, el verdadero pan de vida. ¿Qué necesitamos nosotros para servir a Dios? ¿Será que necesitemos una gran experiencia espiritual? ¿Será que necesitemos un gran nombramiento? ¿Será que necesitemos algún tipo de secreto espiritual para poder servir al Señor y ver delante de nuestros ojos cómo Dios hace grandes las cosas que en un servicio sencillo tú y yo podemos llegar a hacer? ¿Qué es lo que se necesita? En Números capítulo 8 tenemos también la clave. Dice Números 8 del 6 al 7. Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Es decir, tú ya sabes, lo hemos visto en clases anteriores, había que hacer un ritual especial donde ellos eran entregados para el Señor. Y dice: así harás para la expiación de ellos. Rocía sobre ellos agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo el cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Efectivamente, lo que tenía que hacer Moisés con Aarón y con sus hijos era rociarlos de agua y después pasarles navaja por todo su cuerpo. Sí, una afeitada completa, cuerpo completo. Es interesante, ¿verdad?
¿Pero qué querrá decir? ¿Qué significará esa navaja? ¿Cómo podemos aplicarla el día de hoy? ¿Será que en verdad Dios quiere que nos afeitemos todo el cuerpo físicamente? Obviamente esto nos está hablando de algo simbólico. Esa navaja no es otra cosa el día de hoy, sino la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios es como una navaja. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante o más afilada que cualquier navaja, inclusive de 2 filos. ¿Cómo es esto? ¿Es que quiere decir que la Biblia corta? No, lo que quiere decir es que la palabra de Dios nos va a hablar, y cuando nosotros nos exponemos a ella y la leemos, tomamos ese tiempo, entendemos que somos siervos de Dios y tomamos la palabra de Dios y la empezamos a leer, no va a tardar mucho el momento en que nosotros veamos que nuestra vida no está conforme a la palabra de Dios. Hay detalles que empiezan a salir. Son como esos pequeños vellitos del cuerpo que se quieren retirar en una rasurada, ¿verdad? Y entonces el Señor con su palabra nos va afeitando, nos va poniendo completamente lisitos. Por ejemplo, hay personas que encuentran que ahí donde dice que no mintamos, pero es que son personas muy dadas a la mentira, a salir aparentemente de los problemas con la mentira, y entonces se empiezan a dar cuenta que la mentira ya no es algo para ellos. Hay otros que donde dice que ayudemos a otros, que demos generosamente a otros, y entonces son personas que no han tomado esto en cuenta y la palabra de Dios sigue afeitando. En muchas cosas la palabra de Dios va cambiando nuestra vida, va cambiando nuestro carácter. Si éramos muy enojones, la palabra de Dios nos va haciendo personas más tranquilas. Si éramos personas de poca iniciativa, la palabra de Dios, esa navaja, va haciéndonos personas que dicen, vale la pena hacer un esfuerzo en la vida, un esfuerzo grande. Y la palabra de Dios es como esa navaja que nos va afeitando para dejarnos claros en lo que Dios quiere. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, repito la cita, Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, aquel que ha sido llamado por parte de Dios, sea perfecto. ¿Cómo es esto? ¿Que no falla? No, equipado para toda buena obra. Es muy importante que tú escuches el llamado de Dios. Es muy importante que tú lo escuches. Y tú, papá, que hoy celebras tu día, yo quiero que tú sepas que tú estás llamado a ser un sacerdote. Si tienes hijos pequeños, no pierdas la oportunidad de sentarte con ellos, a hablarles de la palabra de Dios. Y aunque tú no veas que se abre el cielo y que los angelitos cantan y cosas por el estilo, créeme, algo grande espiritualmente está ocurriendo en el corazón de tus hijos, porque tú eres un siervo de Dios. Yo te invito a que permitas que la palabra de Dios te hable en lo personal. Porque si tú cambias, va a cambiar tu entorno. Si tú, siervo del Señor, cambias, va a cambiar tu familia. Si tú cambias, va a cambiar tu comunidad. Cosas grandes hace Dios con los siervos del Señor. Deja que esa luz de tu candelero alumbre hacia adelante. Si en el pasado no lo hiciste, deja que esa luz alumbre hacia adelante. Mi nombre es José Moreno. Que el Señor te bendiga. Comparte este video con otra persona que le sea de utilidad. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima clase. Shalom, shalom.